abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Quiero compartirle una enseñanza que lleva por nombre dejando la sinagoga para entrar al templo. Dejando la sinagoga para entrar al templo. Mire, yo quiero hoy confrontarlo con la palabra del Señor. Yo quiero que usted el día de hoy tome una posición en la cual usted se pueda mirar al espejo y pueda mirar qué hay en ese reflejo. No un engaño, sino una verdad a través del espejo. Porque ciertamente para vivir las promesas, las bendiciones del Señor, necesitamos tener cambios nosotros. Hace rato escuchábamos la voz del Señor por medio del vaso que usaba y nos hacía referencia a los cuatro vientos. Y usted se acuerda que el viernes predicábamos los cuatro vientos, ¿verdad? La intención de los cuatro vientos. Hay cuatro vientos que van a tener una función importante para nosotros. Y le pedíamos al Señor en ese momento de la administración que soplara sobre los huesos secos. Que soplara sobre los huesos secos. Y hoy podemos mirar cómo la petición nunca pasa inadvertida para Dios. Dice que cuando el pueblo clama, el Señor oye. Y el clamor genera que el Señor recuerde tanto peticiones como promesas del Señor. Entonces el Señor dijo algo hace rato que a mí me gozó mucho. Porque no solamente viene una vida a la vida de aquel que está llevando el campamento, sino el Señor también decía que había vida para los capitanes, para los oficiales, para aquellos que son parte de ese liderazgo, para que tuvieran la capacidad de llevar a los que están bajo su cuidado hacia esa vida de bendición que el Señor tiene. Así de que yo quiero invitarlo a que de verdad lo creamos, a que de verdad vivamos esa experiencia que el Señor tiene para nosotros y a que todo aquel que empiece a llevar esa bendición de Dios pueda decirle a los que le acompañan o a los que de momento son parte de usted, las promesas del Señor tienen cumplimiento. Yo le decía hace unos días, este mes es un mes diferente, es un mes de bendición. Es un mes donde el pueblo de Dios se tiene que afirmar y tener una identidad en las cosas de Dios. Pero es el principio de una bendición importante para el pueblo de Dios. Si usted lo cree, va a vivir una bendición importante a partir de este mes. Y si usted lo sigue manteniendo todo lo que resta del año, usted va a mirar la bendición y la promesa de Dios cumpliéndose en su vida. Porque Él dijo que este año iba a ser un mejor año que el pasado. No solamente iba a haber bendición, sino también iba a haber prosperidad en todo lo que hiciéramos. Así es de que al que cree, todo le es posible. Y yo lo invito a que usted le crea al Señor en esta hora, para que lo que Él le ha prometido, lo empiece usted a vivir a partir de hoy, hermano. Hoy. Dígale a su hermano, nuestro inicio de mes es hoy y la bendición y la promesa del Señor la empezaré a vivir a partir de hoy. ¿Cuántos lo creen? Denle por favor un aplauso a nuestro Señor, hermano. Él va a hacer esa obra maravillosa. Bueno, ya tiene el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 27, dice la bendita palabra de Dios. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios.
Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos acercamos a tu bendita y poderosa presencia, Señor, sabiendo que de ti podemos tener, Señor, toda bendición, y que en ti, Señor, podemos recibir también toda bendición. En esta hora te suplico, maravilloso Dios, que quites todo estorbo del medio nuestro, que des paso, Señor, a la palabra que tiene revelación, al entendimiento, Señor, para que podamos vivir la enseñanza que tú nos estás diciendo. En el nombre de Jesús, Padre, que todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu en los aires sea cancelado, para que solo el Espíritu Santo sea en medio nuestro, Señor. En tus manos nos ponemos, maravilloso Señor. Amén y amén, Señor. Dele por favor al Señor un aplauso, hermano. Recuerde que Él es digno de ser exaltado en todo momento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de entrarle a esta enseñanza, yo quiero enseñarle a usted qué significa una sinagoga. Yo sé que a lo mejor usted tiene un criterio, tiene usted ya alguna definición de lo que es una sinagoga, porque yo me imagino que ustedes conocen las sinagogas de los egipcios, de los judíos. Esas sinagogas donde usted mira que se reúnen, donde ellos tienen sus servicios. Y yo quiero que usted entienda el porqué de esta enseñanza. Una sinagoga es un edificio destinado a un culto, hermano, a un culto donde el judaísmo se le enseña a la gente. Es un lugar donde se estudia la palabra del Señor también. Y es un lugar también donde la interpretación de la Escritura va a ser, hermano, la enseñanza que la gente va a recibir. Se hacen varias cosas en una sinagoga. Esa es una definición que usted puede encontrar en un diccionario, en cualquier enciclopedia. Usted puede mirar que eso es lo que ellos miran en una sinagoga. Y cuando hablamos nosotros de la palabra sinagoga, ya viéndola en el griego, podemos mirar que la sinagoga tiene diferentes aplicaciones. La sinagoga representa un lugar o una asamblea de personas. Es un lugar donde se reúnen con una intención, que es lo que nosotros hacemos hoy en día. Reunirnos con una intención en un lugar. Pero también podemos mirar que una de las definiciones que utiliza ahí dice iglesia cristiana. Y cuando uno oye iglesia cristiana, entonces podemos decir, ¿seremos nosotros una sinagoga? ¿Seremos una sinagoga nosotros? Porque también otra definición que utiliza es la de congregación. Y entonces podemos ver dos puntos ahí que pueden ser aplicables a nosotros. Uno como congregación y el segundo como iglesia cristiana. ¿Qué es usted? ¿Una congregación o es usted una iglesia cristiana? Yo quiero decirle a usted, si usted dice yo soy una iglesia, recuerde que la iglesia la representa a usted como persona, no el espacio, no el lugar. Usted es la iglesia. Por lo tanto, si estamos hablando de sinagogas, quiero que entienda que usted es la sinagoga, que usted es la persona llamada sinagoga. ¿Sí me entiende? Para que la palabra que vamos a mirar
la podamos aplicar a nosotros. Porque el título de la enseñanza, ¿se acuerda cuál es? Dice, dejando la sinagoga para entrar al templo. O sea, acuérdense que la palabra dice que usted es templo. Y aquí estamos mirando entonces que nosotros somos una sinagoga también. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo esto? Y el porqué de esta enseñanza. Porque yo puedo venir a la iglesia y decir yo soy parte del pueblo de Dios, cuando en realidad quizá yo no soy un templo del Señor, sino al contrario, soy una sinagoga de aquel que dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, una sinagoga de Satanás. Mire qué tremendo puede ser eso. Porque tengo que poner atención. ¿Qué es lo que va a evidenciar que yo soy una sinagoga? ¿Y qué es lo que va a evidenciar que yo soy un templo? O sea, hay una gran diferencia, hermano, entre lo que es ser sinagoga y entre lo que es ser templo. Entonces yo quiero compartirle hoy esta enseñanza para que nos confrontemos. Para que hoy, que es un día en el cual podemos decirle al Señor cuánto le necesitamos. Quizá usted dirá, hermano, todos los días hay que decírselo. Pero hoy que tenemos la oportunidad de poder venir delante del Señor y de dejar atrás, hermano, actitudes carnales, actitudes que han estorbado nuestro avance o nuestro crecimiento, y de venir a hacer o a renovar nuestro pacto con el Señor, yo quiero invitarlo a que hoy nos analicemos y veamos si somos sinagogas o si somos templo. Porque si somos templo, tenemos que dar a la vista de la gente, tenemos que dar acciones que evidencien que somos un templo del Señor. Usted puede mirar a su hermano y su hermano le puede decir, yo soy templo del Espíritu Santo. Y usted podrá decir, amén, tú eres templo del Espíritu Santo por lo que yo puedo mirar. Pero acuérdese, miramos solamente el exterior. Pero ¿qué hay en el interior? ¿Qué hay en el interior? Porque mire, cómo Jesús tenía una visión que podía mirar, dice, el corazón de la gente. Podía mirar los pensamientos de la gente, dice, y mirando sus pensamientos, decía. Fíjese cómo Jesús podía mirar lo que nosotros ya estábamos pensando o lo que íbamos a declarar. Pero dice la palabra del Señor, hermano, también, que Él miraba el interior de aquellos que decían ser. Y cuando miraba al interior, les decía, ustedes por fuera lucen muy bien, pero por dentro hay inmundicia en ustedes. Por dentro ustedes no son un templo, por dentro ustedes son una sinagoga de Satanás. Porque les hacía ver que dentro de ellos había huesos que estaban, hermano, inmundos, queriéndoles hacer ver que no estaba el Espíritu del Señor en esos huesos. ¿Se acuerda que así les dijo a los fariseos? Dirá, hermano, mi Biblia no lo muestra así. Pero yo quiero que usted entienda en lo que refiere a nosotros como intérpretes, cómo es que podemos mirar la enseñanza de Jesús para que nosotros la vivamos, la aprendamos a practicar. Y que los que nos conocen puedan ver, hermano, que nosotros podemos decir somos esto, y los que nos conocen nos puedan decir tú dices serlo, o que nos puedan decir verdaderamente eres, porque lo miro, no solamente en ti, sino que veo tus acciones también. Y eso es lo que a nosotros nos podrá permitir ver si estamos, hermano, pasando de un nivel a otro nivel. Si estamos dejando de ser sinagogas para ser templos del Señor. ¿Ok? Entonces quiero que vaya conmigo, por favor, hermano,
al libro de Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. Y mire, antes de que leamos esa palabra en lo que lo ponen aquí en la pantalla, pregúntele a su hermano, pregúntele, ¿eres sinagoga o eres templo, por favor? ¿Eres sinagoga o eres templo? Porque ¿sabe qué hermoso es poderle, hermano, preguntar a alguien del pueblo de Dios cómo te consideras? Y que la gente que nos está escuchando nos puedan decir, yo soy templo, yo soy sinagoga. Porque quizá, hermano, considerábamos que tanto el templo como la sinagoga representaban lo mismo, cuando la realidad es que por medio de la palabra vamos a ver que no significan lo mismo y que no contienen lo mismo, ¿ok? Entonces podrá usted decirle, pues yo pensé que era sinagoga, pues yo pensé que soy templo, pero vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, amén. Y como le digo, esto no es para pelear, no es para contender, no es para que usted se enoje, no es para que usted diga, ay, ese hermano, ese pastor siempre sale con cosas que nos ponen a pensar. Y yo lo único que quiero es hacerles saber que mi propósito es llevarlo a alcanzar un día la presencia del Señor. Que usted estando en la presencia del Señor, si usted llega a la presencia del Señor, usted le pueda decir al Señor, gracias por el que enviaste a enseñarme, Señor. Y no que le diga usted al Señor, me engañó, Señor. Me engañó porque me toleró. Me engañó porque nunca me corrigió. Me engañó porque nunca me dijo, así como vas caminando te vas a ir al infierno. No, sino que al contrario, siempre me motivó a dejar actitudes o acciones que estorbaban mi avance hacia tu presencia, Señor. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14, dice, pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había ahí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Amén. Fíjese, hermano, ¿qué hay en una sinagoga? ¿Qué hay en una sinagoga? Dice aquí la palabra del Señor como primer punto que en la sinagoga hay hombres, dígale a su hermano, hay hombres que tienen las manos secas. O sea, hay hombres secos en las sinagogas. Y esto es algo que nos tendría que poner a reflexionar a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro nivel de agua? ¿Cómo está el agua en nosotros como para poder decir, fluye la palabra de Dios? La palabra está haciendo cambios en mi vida. La palabra está transformando mi ser. ¿Por qué? Porque el agua me está permitiendo crecer. Pero ¿qué hay cuando nosotros estamos secos? ¿Qué trae la sequedad? ¿Qué trae la sequedad? De entrada, déjeme decirle que los lugares áridos, los lugares secos, son puertas dimensionales que dan paso a los demonios y a los espíritus, pero también dan paso, ¿sabe a quién? A la serpiente.
Usted puede mirar programas, hermano, de ahí del National Geographic, y usted puede mirar, hermano, que las serpientes no solamente están donde hay bosques. Las serpientes más peligrosas están en el desierto. Ahí es donde usted va a encontrar a la serpiente más venenosa, hermano. Serpientes que solamente con rozarlo lo están matando, no necesitan inyectarle su veneno. ¿Y sabe qué triste es entonces mirar que la sinagoga, o sea yo, puedo ser un lugar donde, hermano, las serpientes se estén moviendo? Y que solo con empezar, mire, con tantito de lo que yo suelto, pueda yo envenenar a otros, causándoles que se alejen de la casa de Dios. ¿Sabe qué triste es eso? Qué triste es, porque usted y yo necesitamos entonces ver que si yo soy sinagoga, no estoy entonces cumpliendo la función para la cual he sido llamado, ya que dice la palabra que el templo que yo soy alberga otro tipo de espíritu que se llama Espíritu Santo. No el espíritu de la serpiente, no la serpiente que va a venir a causar impactos en mi vida. ¿Se acuerda que la serpiente entra al lugar donde el Señor había establecido a la pareja que iba a cumplir con el propósito de cuidar ese paraíso? ¿Se acuerda que entró la serpiente? ¿Qué hizo la serpiente? Ojo, porque estamos hablando de una familia, estamos hablando de una casa, estamos hablando de una iglesia. ¿Qué hizo la serpiente cuando llegó a ese lugar? ¿Sabe, hermano? ¿Estaría la serpiente en el momento que el Señor le dijo a Adán y a Eva, no coman de este árbol? ¿O llegó la serpiente y empezó a hablar por ahí con el elefante, empezó a hablar con la jirafa, empezó a hablar con el camello y empezó a preguntar, oigan, me enteré que hubo una reunión por ahí con el Señor? ¿No saben qué habló el Señor con Adán y con Eva? Y por ahí le han de haber dicho, claro, si nosotros estuvimos presentes porque somos parte de esta bendición. Y le han de haber dicho, a Adán y a Eva le dijeron, no comas de tal árbol. Entonces, la serpiente obtuvo la información que le bastó para buscar destruir una familia, para buscar destruir la creación de Dios, los principios de Dios, la bendición de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema con nosotros? Que muchas veces nosotros, como congregación, como familia, queremos enterarnos de lo que acontece para ver si aquí es el lugar al que el Señor nos ha llamado como iglesia, o para ver cuáles son los problemas que hay en mi familia o en mi casa. Y cuando yo me quiero enterar de los problemas, cuando yo me quiero enterar de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho, solamente tengo un propósito, y no es el de restaurar, sino es el de aprovechar lo que está pasando para hacerme presente yo. ¿Sabe qué triste es eso? ¿Sabe que hay hijos que se aprovechan de la situación en la familia para poder empoderarse y para poder dominar la casa? ¿Sabe que hay gente en las iglesias que busca empoderarse en la iglesia para hacerse ver ante los demás y poder decir, el día que ya no quieran a ese viejo, aquí estoy yo? ¿Sabe qué triste? Y qué tremendo es eso. Porque no se han mirado con su disfraz o su apariencia. Como le decía yo al principio, mira el espejo que hay ahí. Porque el que se mira serpiente tendría que decir, wow, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Porque el que se mira serpiente solamente tiene que entender algo. Tiene un juicio ya declarado de parte de Dios. Porque fue lo que hizo el Señor con la serpiente. Entonces yo tengo que entender que cuando soy sinagoga, puedo dar paso
a que la serpiente se presente y empiece a transformar todo mi ser. Empiece a cambiar todo, porque por la sequedad que hay en una parte de mi cuerpo. Imagínese, hermano, si empieza con la mano, ¿qué será si estuviera ya en el corazón? ¿Qué destrucción traería, hermano? Un corazón seco. ¿Qué destrucción traería a la vida de los demás, hermano? Pero dice también aquí esta palabra, hermano, que en la sinagoga, dice aquí que hay gente que busca acusar, hermano. Porque dice primero que estaba el hombre con la mano seca, y después dice, y aquí había un hombre, que sí que tenía la mano seca, y para poder acusarle, fíjese cómo la gente busca acusar, busca tener motivo para acusar a la gente que dice, esto es una lucha, como le decía yo hace rato, que viene en varios ámbitos. Porque aquí la lucha, ¿sabe contra quién es? Contra un servidor. Porque dice que busca acusarle para saber cuánto sabe de la palabra. Oiga, ¿por qué sí se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Oiga, ¿podemos ver esto o no podemos ver esto? ¿Qué dice la palabra? No, pero usted ¿qué dice? No, ¿qué dice la palabra? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice la palabra? Porque ahí había alguien que quería acusar a Jesús para evidenciarlo, para hacerle ver a los demás que no es como se dice ser, sino que es totalmente diferente. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, mire cómo los que son sinagoga tienen diversas actitudes que van a querer generar, hermano, problemas y problemas. Porque después dice aquí, mire, en la sinagoga hay gente que busca confabularse. En el versículo 14 dice, se confabularon contra él para bendecirlo, dice, para prosperarlo, dice. ¿Cómo dice ahí? Mire, para destruirle. Qué tremendo es eso. ¿Cómo los que son sinagoga atraen a otras sinagogas como ellos con la única intención de destruir, hermano? No de bendecir, no de decir nos vamos a juntar para hablar con él y decirle, oiga, está mal en esto y en esto. No, en lugar de buscar la ayuda, buscan destruirlo. Es como los que dicen, muerto el perro se acaba la rabia. Pero ese dígale a su hermano, es un dicho del pueblo del pastor. Aquí nosotros no podemos matar a los perros, aunque los tengamos al lado. Fíjense qué duro es eso. Porque uno tiene que entender entonces que si usted dice, yo soy templo del Espíritu Santo, el que va a operar y el que va a trabajar va a ser el Espíritu Santo. El que va a mostrar y el que va a revelar va a ser el Espíritu Santo. El que va a ejecutar y el que va a trabajar la obra va a ser el Espíritu Santo. No la sinagoga. No el espíritu inmundo que está dentro de la sinagoga, hermano. Porque dice que ahí había un espíritu inmundo. ¿Y sabe qué triste es eso? Porque todos nosotros que hemos sido rescatados del mundo, nos hemos atrevido a declarar, Señor, somos templo del Espíritu Santo. Hoy podemos decir, gracias, Señor, porque me miraste, porque te fijaste en mí, porque tuviste misericordia de mí y me has traído al camino, Señor, de la bendición. Muchos podemos decir eso. Pero ¿sabe qué triste es mirar entonces? Que nos hemos equivocado en algunas cosas, creyendo lo que no somos. Pero si lo somos, qué bueno, gracias a Dios. Porque el propósito de Dios es bendecir al pueblo. ¿Cuántos lo creen? El propósito de Dios es restaurar. El propósito de Dios es liberar. El propósito de Dios es sanar. El propósito de Dios es cambiarnos. Pero ¿qué hay cuando yo no dejo que el Señor me habite como templo? Porque la única forma de que yo llegue a ser templo va a ser siendo libre de los espíritus inmundos
que puedan tener un dominio sobre mí. Cuando yo le diga al Señor, habítame, Él va a entrar a habitarme, porque va a mirar que no hay nada que impida que Él pueda estar ahí y gobernar ahí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo creen o no lo creen? Entonces, ¿templo o sinagoga? ¿Qué vamos siendo hasta ahorita? ¿Qué vamos siendo? Miren, segundo libro, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Fíjese, hermano, cuando se es sinagoga, es más, dígale a su hermano de al lado, cuando se es sinagoga, hay menosprecio, dígale, hay menosprecio. ¿Sabe qué tremendo es esto? Porque fíjese cómo estos que estaban ahí en la sinagoga, cuando el Señor estaba hablando, fíjese cómo ellos decían: ¿de dónde? ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? Si yo nunca lo vi en la enseñanza, yo nunca lo vi en el templo, y ahora él viene queriendo enseñar a los demás. Oye, que no mira que es un chamaco, hermano, no sé. ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque surgen los sinagogas que van a buscar contender con los demás, que van a buscar llevar a otros a la misma contención, hermano. Y van a querer, hermano, llevar a los demás a menospreciar lo que se dice, lo que se habla. No, eso no es así, hombre. ¿Qué le pasa, hombre? Fíjate, dice que él es un enviado del Señor. Y mira, si su mamá anda con nosotros, la conocemos. Peor tantito, dice que es hijo de Dios. Y mira, acá andan sus carnales. Acá traemos a sus hermanos también. Si no les alcanzan los 4 hermanos, también hay hermanas, dice. A ver. ¿Sabe qué tremendo? Cuando tú dices: yo soy hijo de Dios, y los de al lado se levantan y dicen: dice. Parece que no se ve. Nada más déjalo, fíjate cómo es, y vas a ver si es de Dios o Dios. No quiero decirte nada, pero pues, ahí velo tú. Menospreciamos a los demás, hermano. Dice que es un líder que el Señor levantó, pero la verdad no le ves ni por dónde pueda tenerlo de líder, dice. ¿Y sabe qué tremendo es eso? Menospreciamos, hermano. Menospreciamos. Es el hijo del carpintero, dice. ¿Qué te puede enseñar el hijo del carpintero a ti? Tú que eres un erudito de la palabra, ¿qué te puede enseñar el hijo del carpintero? Tú que estudiaste en los mejores institutos, ¿qué te puede enseñar ese pastor que ni al instituto fue?
Porque si no lo sabes, yo ni al instituto fui. Nunca tuve ese privilegio. Y mire qué tremendo. Porque entonces uno puede mirar, hermano. Puede uno mirar que la gente solamente quiere conocer historia de los demás. Conocer tus orígenes. Para saber si vales o no vales. Qué tremendo, hermano. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué iglesia estabas antes? ¿Y tú? De tal, y tú, de tal, y tú. No, pues ninguna la hace, hombre. Qué bueno que se vinieron para acá. Pues, hermano, ¿quiénes somos? Dígame, ¿por qué menospreciar a uno? ¿Por qué menospreciar a otro? Si el que es de Dios tiene de Dios. Si el que es de Dios va a recibir de Dios. El hombre podrá tener una interpretación de la palabra, pero la revelación se la da Dios, hermano. Entonces yo miro que la sinagoga, cuando se vive en esa identidad, trae problemas muy graves a la vida de la gente. Trae situaciones muy fuertes a la vida de aquellos que dicen ser, pero que no lo son. Por eso llega el momento de definirnos, Porque si no nos definimos, ¿cómo podemos alcanzar la bendición del Señor, hermano? Porque yo le he preguntado en muchas ocasiones, ¿alguien quiere estar en la presencia del Padre? Y muchos han dicho amén. ¿Cuántos creen que el Señor se los va a llevar un día y dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor va a enviar por ustedes y dicen amén? Pero ¿será un estorbo ser sinagoga para poder estar en la presencia del Padre? Y yo no le estoy diciendo usted es una sinagoga. No, ¿sabe? Nadie ignora con qué cimientos y con qué piedras fue levantado. Nadie. Como para poder decir, no, hermano, yo desde niño evangélico, pura piedra evangélica en mi vida. Gloria a Dios. De verdad, gloria a Dios. Porque el que es evangélico desde niño, dice la palabra, instruye desde pequeño. Y cuando esté grande, no se apartará. Ahí vas a vivir y ahí vas a saber si efectivamente fueron piedras, palabra que Él ha levantado el edificio. Pero cuando dicen soy evangélico, cuna evangélica, 3 generaciones evangélicas, y miras a uno de ellos allá en el mundo, trabajándole y dándole al máximo al mundo, perdiéndose y perdiendo otros, ¿dónde quedó la piedra que edificó esa casa, hermano? Entonces podemos mirar que quizá vinieron siendo sinagogas, que porque llegaban a tener ahí la palabra del Señor, que porque llegaban a tener la bendición de que llegara el Señor a su casa o algún pastor, dijeron, vamos bien, vamos bien. Y nunca entendieron que cuando el pastor llegaba a la casa, era para definirlos y para que sacaran lo que realmente había en esa casa, hermano. ¿Saben qué tremendo? Podemos ver esto nosotros. Hoy en día, yo tengo que entender, hermano, que no puedo menospreciar la enseñanza. Porque ellos estaban menospreciando la enseñanza, hermano. Ellos eran eruditos, eran maestros. Eran gente que había estudiado mucho la palabra de Dios. Y de repente llega alguien, hermano, y dice cosas que lo simbran, hermano. Y que le dice con esas palabras, ya basta, dejen de ser como son. Porque dice que la palabra que enseñaba como alguien que tiene autoridad.
Entonces, ¿cómo enseñarían los demás? Mire, pues yo le aconsejo, si usted pudiera cambiar esa forma de hablar, para que no se oiga como que grita o como que quiere imponerle algo a su marido, hágalo, por favor. Hágalo. Le conviene. No, hermano. Jesús no llegaba y le decía, ¿quiere cambiar? Sí. ¿Qué quiere que haga por usted? Quiero ver. ¿Segura? ¿Seguro? Sí. ¡Ja! A ver. Y sabe que cuando te deja ver y mira lo que eres y no corriges, ¿te puede ir mal? Por eso preguntaba, ¿qué quieres que haga? Porque cuando él hacía algo, era para transformar la vida de la gente. Y por eso cuando hablaba y predicaba, la gente decía, ¿qué enseñanza es esta? ¿Sabe? En mi pueblo, perdónenme la expresión, pero en mi pueblo dirían, ese no tiene pelos en la lengua. Así era él, hermano. Pecadora, pecadora. Pecador, pecador. Corriges y eres libre. Corriges y tienes libertad. Pero no toleraba, hermano. Por eso cuando él decía, cállate y sal de ellos, hermano, la gente se sorprendía, porque entonces ¿cómo liberaban los fariseos? ¿Sería que también los apapachaban? ¿O sería que serían como los de la Santa Inquisición? Los encadenaban, los torturaban y les decían, confiesa, confiesa. Y de todos modos confesaban y los quemaban, hermano. ¿Sería así el asunto? Por eso la gente, cuando mira al Señor Jesús predicar, no soporta la enseñanza del Señor Jesús. No la soporta. Aún, mire, esto está, dígale, hermano, esto está cardíaco, dígale. Cuando el Señor Jesús aparece, sabe que siempre hay oídos que quieren escuchar cosas nuevas. Y cuando aparece el Señor Jesús, llegaban miles y miles a escuchar las cosas nuevas del Señor Jesús. Pero cuando llegaban a escuchar las cosas nuevas, dicen que algunos se atrevían a decir, dura palabra es esta, se están yendo, Señor. Como diciéndole, suaviza al hombre, no les digas así. Oye, no, mira, si apenas llegamos a los 100, no les digas así que se van a ir y vamos a hacer otra vez 20. Pues si te quieres ir tú también vete. ¿No le digo así? Como diciéndole al Señor, entrégame cuenta de 20 bien formados y no de 100 o de 1000 deformados, dice. Mire, hermano. Por eso le digo, eso está cardíaco. Porque la gente quiere ver volumen. Y decir, estamos bien bendecidos porque tenemos tantos. ¿Tenemos? Si nada es nuestro, todo es de Dios. Las ovejas son de Dios. Eres un encargado. Pero el alimento viene de Dios. La palabra viene de Dios. La bendición viene de Dios. ¿Por qué entonces querer decir, mira, suaviza lo que dices porque se van? El que es templo nunca le va a suavizar lo que dice. El que es templo siempre le va a hablar lo que el Espíritu Santo le dice. Y aunque le duela, se lo va a decir. Pero el que es templo, cuando recibe la palabra de Dios, por muy dura que sea, se queda y permanece, porque sabe que el que habla es el Señor, hermano. Dáselo fuerte al Señor.
Dios habla en todo momento, hermano. Dios habla en todo momento y en todo tiempo. Entonces yo tengo que entender que tiene que haber cambios en mi vida, hermano. Amén. Mira. Lucas capítulo 4, versículos 33 y 34, por favor. Dice la palabra del Señor: y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, dice, el Santo de Dios. Mire, hermano, cuando se es sinagoga, dígale a su hermano: los demonios habitan en ti. Eso sí está, hermano, feo. ¿No dice ahí que había demonios dentro de la sinagoga? ¿Y qué estaban haciendo los demonios? Bendiciendo al pastor, felicitando al pastor, dice. ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Dígale a su hermano: estaban contendiendo con Jesús. Estaban contendiendo por Jesús. Porque dice que el demonio le gritó. Usted cuando le grita a alguien, ¿para qué le grita? ¿Para hacerse notar? ¿Para decirle aquí mando yo? ¿Bájale? ¿O para qué le grita? Dice aquí, le gritó a gran voz, dice. O sea que a lo mejor hay gritos de como, ven, y ya, ¿no? Pero a lo mejor hay unos gritotes de hermanos como los que pegan en mi casa, ¿verdad? Mire, qué tremendo, hermano. Porque fíjese cómo los que son sinagoga buscan contender, hermano. Buscan contender con el que lleva en ese momento la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Mire, hermano, son broncudos. Son broncudos. Y tontos. Dicen, has venido a destruirnos. ¿Conocen su fin? Que se ponen al brinco contra el que los puede destruir. ¿O no? Has venido a destruirnos. Sé quién eres. Tenían hasta revelación los ingratos. Y todavía así se ponen al brinco. El Santo de Dios, dice, hermano, ¿usted qué haría si usted supiera quién le está hablando? Dígame. ¿Se pone al brinco? ¿Lo enfrenta? ¿Qué haría usted? Allá en el pueblo de mi esposa dicen, calladita te ves más bonita. ¿Sabe qué triste es? Tener que escuchar a alguien que le está diciendo a usted, o en este caso a un servidor, cosas que no tienen ni sentido. Así soy y nadie me va a cambiar. ¿Y a mí qué? No, pero es que ¿a mí qué? Si así eres y ya, vete de aquí. No, pero vete de aquí. Cuando me vengas a hablar con la palabra, hablamos con la palabra. No vengas con tu espíritu ahí, ni tengo ganas de platicar. ¿O a alguien le gusta platicar con los espíritus? Pues a mí tampoco. Y menos contender con ellos. Menos. Entonces uno tiene que entender
que cuando se es sinagoga, los espíritus andan como si no hubiera impedimento para pasearse y agarrar la casa para hacer fiesta, hermano. Cada sinagoga que visitaba el Señor, salía un invitado especial, que le cuento, hermano. Como diciéndole, aquí mando yo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Sabe cuál es el problema? La gente no ignora quién está en la sinagoga. Había un hombre que tenía mano seca. Y había un hombre que tenía un espíritu, un demonio que era un espíritu inmundo, dice. No ignoran lo que hay dentro de la sinagoga, pero sí lo mantienen, como si fuera su defensa, como si fuera su protección. Nosotros no podemos ignorar lo que hay en nosotros si somos sinagoga, porque hay espíritus violentos que moran en las sinagogas. Hay espíritus de ira que moran en la sinagoga, hermano. Hay espíritus, hermano, de envidia que moran en las sinagogas. Y aquí tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿soy violento? ¿Tengo ira? ¿Soy envidioso? Y podríamos decir, si en lugar de ser templo, soy sinagoga. Amén. Entonces, dígale a su hermano, dejemos la sinagoga para entrar al templo. Amén. Entonces, vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, al libro de Mateo, por favor, capítulo 26, versículo 55. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar, dice, y no me prendisteis. ¿Sabe? Cuando se es templo, hermano, se recibe la enseñanza. Cuando se es templo, se recibe la enseñanza. Me guste o no me guste la enseñanza, la recibo, hermano. ¿Sabe, hermano? Como cuando te enseñaban, mira, no me hacías nada, dice. Porque cuando hay enseñanza, no hay acciones negativas en nosotros. Cuando hay enseñanza, no haces justicia por tu propia mano. Cuando hay enseñanza, perdonas y amas a los demás. Cuando la enseñanza está en el templo, dices: en tus manos lo pongo, Señor. Cuando la enseñanza está en el templo, eres capaz de tumbarte a llorar, a clamar y a pedir, aunque sea 20 minutos, a Dios para que cambie la situación. Porque hay enseñanza en el templo. Porque en ti ha llegado la palabra de Dios. Porque has entendido que no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, hermano. Y cuando alguien dice oremos, oras, hermano. Y cuando alguien dice clamemos al Señor, clamas al Señor. Y cuando alguien dice busquemos al Señor, unes a otros para buscar al Señor, hermano. Pero hay enseñanza. No hay desquite. Díganle a su hermano, no hay desquite.
ojo por ojo. El que me la hace, me la paga, dice. ¿Sabe qué triste es eso? Qué tremendo es eso, hermano. Porque yo tengo que entender entonces que si hay enseñanza en mi vida, debo de practicar la enseñanza en mi vida, hermano. Oh, es que este me la paga para que vea que yo también jalo gente. No, hermano. Si se la hizo, aguántese. Solo dígale al Señor, Señor, no le tomes en cuenta su pecado, Señor. Porque usted que tiene enseñanza sabe que se la va a pagar al Señor, hermano. Por eso dígale, no le tomes en cuenta su pecado, Señor. Pero si no hay enseñanza, es capaz de decirle, pronto mándale un juicio, Señor, para que se le quite por hacerme sufrir. No, hermano. Tenemos que entender, en el templo hay enseñanza. Y si la enseñanza está, vivamos la enseñanza del Señor, hermano. Dígale a su hermano, vivamos la enseñanza del Señor, hermano. ¿Sí lo cree o no lo cree? Como que lo duda mucho, hermano. A ver, dígale a su hermano de al lado, ¿qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué te ha enseñado el Señor? Dígale. ¿Qué le dijo? ¿No le dijo nada? A ver, dígame. Usted tiene que hacerle ver a los demás, cuando usted les pregunte, ¿qué te ha enseñado el Señor? Que usted le pueda decir, porque a mí me ha enseñado esto, mira. Y que usted le pueda llevar a tener cambios en su vida, hermano. Me enseñó la misericordia. Me enseñó el amor. Me enseñó el perdón. Me enseñó a no juzgar. Mire, hermano. Me enseñó a no mentir. Pero, ¿sabe? El que no es mentiroso, pues no puede decir amén, porque va a decir, ¿yo qué, hermano? Esto es para otro pueblo. Me enseñó a no pecar. Igual usted puede decir, eso es para los de Marte, pastor. Puro pecador ahí allá. Ahora que fui, mire, no había ni dónde esconderme, pastor, de tanto pecado. ¿Sabe que hay gente que sabe dónde están las pecadoras y va a buscarlas para ayudarles a salir de ese pecado? El problema es que se envuelven tanto en el pecado que ya no pueden ni ellos salir, hermano. Ese es el problema. Queremos hacer la obra del Señor y no tenemos el Espíritu del Señor, hermano. Por eso usted y yo necesitamos decirle a los demás, yo soy un templo que tiene enseñanza. Y como tengo enseñanza, dice la palabra del Señor, el avisado ve el mal y se aparta. Dígale a su hermano, yo por eso me aparto de los pecadores, dígale. Como que no, ¿verdad? Dice, no, hermano. Si es tan rico pecar, pastor. ¿Sí será rico pecar? Pregunto. ¿A alguien le gusta pecar? Nadie va a decir, nadie, pastor. No, ¿cómo cree, pastor? No, está equivocado, pastor. Pues, estoy equivocado. Vayamos al siguiente punto, mire. Mateo capítulo 21, versículo 14. Mateo 21, versículo 14. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Mire, hermano, dígale a su hermano, en el templo hay sanidad. En el templo hay sanidad. Dice que ciegos y cojos son sanos. Si usted es templo, debe de llevarle la visión a la gente. Si usted es templo,
debe de sanar a los cojos, a los inestables, a los que dicen, ya no quiero ir a la iglesia, ya perdí el amor por la iglesia, ya no quiero nada con Dios. Mire, usted como templo debe de llevar la sanidad a ellos. El templo y la sinagoga son diferentes, porque en la sinagoga, ¿sabe que a la sinagoga entraban solamente los los que tenían dinero? No entraba cualquiera, hermano. No entraban los pobres. Puro opulento estaba ahí. En el templo entran los cojos, entran los ciegos, entran los tuertos, entran todos aquellos que el hombre desecha y que el Espíritu puede restaurar y cambiar, hermano. Si usted es templo, nunca va a menospreciar a nadie, nunca va a apartar a nadie. Usted como templo va a decir, las puertas están abiertas para que habites en él y la bendición del Hijo se haga presente en tu vida. Le va a decir, hermano, usted es un templo. Usted es un templo. Dígale a su hermano, tú eres un templo. Y el que es templo tiene al Espíritu Santo. No lo puede usted menospreciar. No lo puede perder, hermano. Tiene que reconocer la verdad del Señor, hermano, en todo momento. ¿Sabe? Mire, Lucas capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Dígale a su hermano, en el templo hay visiones. El que es templo tiene visión de Dios. Una cosa es tener visión de Dios y otra cosa es ser visionudo. Es que yo miré en fulanita esto. Es que yo miré en perenganito un hombre. Si yo le dijera, ¿qué demonio trae atrás? Mira, no me interesa. Si lo viste es porque eres sinagoga. Va pronto. Porque el que es templo va a ver la visión de Dios ahí. El que es templo va a recibir la palabra del Señor para bendición de otros. Pero el que dice, es que yo le vi, pastor, que hasta el demonio está negro atrás de usted. Ah, hermano, déjalo que se acabe chamuscar. ¿A qué le haces caso? Si no es de Dios. Dígame, ¿será así el asunto? El que es templo tiene visión de Dios, que te va a llevar a avanzar, que te va a llevar a seguir adelante. El que es templo va a tener la visión de Dios, que te va a enseñar lo que vas a pasar, cómo lo vas a pasar y hacia dónde vas a llegar, hermano. Imagínese usted, hermano, si todos fuéramos visionudos, hermano, ¿a dónde vamos a parar, hermano? Dijera el hermano Buki, ¿verdad? ¿Dónde vamos a parar, hermano? Por eso necesitamos cambiar de sinagoga a templo, donde podamos llevar la bendición a los demás, donde podamos decirle a los que son parte del pueblo de Dios, aquí están mis manos, aquí están mis brazos, aquí estoy para servirte, para apoyarte. Aquí estoy para hacernos uno. Pero dígame, ¿habrá unidad entre la sinagoga y el templo? ¿Habrá unidad? No. Porque en uno habita el espíritu inmundo y en otro habita el Espíritu Santo. No hay comunión, hermano.
Por eso yo debo de entender que debo de dar el paso de sinagoga a templo para poder tener la bendición del Espíritu Santo en mi vida, para que me redarguya, para que me revele, para que me unja, para que me dé dones, para que abra mi visión, hermano. Tiene que haber bendición en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Díganle a su hermano, tiene que haber bendición en mi vida. Mire, para terminar, Lucas capítulo 24, versículos 52 y 53. Hay algunos otros puntos que usted va a poder mirar al rato en la enseñanza ahí publicada. Pero yo quiero que usted mire porque usted como templo debe de evidenciar esto donde quiera que usted vaya. Dice la palabra del Señor, ellos después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo peleando con Dios. No dice así. ¿Cómo dice? Alabando a Dios, perdón, hermano. El que es templo va a estar siempre alabando a Dios, hermano. Va a estar metido siempre, dice, en el templo alabando a Dios. Cuando usted adora al Señor, cuando usted se mete en su tiempo de adoración, llega un momento en el que dice usted, ahora viene algo todavía más grande, dice. Es alabar a mi Señor, hermano. Alabar al Señor. Pero ¿sabe que hay bocas que no se quieren abrir para alabar al Señor? Ay, qué flojera. Ay, ese canto ya es tan viejo que no me llega al corazón, hermano. Si no, has de ser muy llegador del corazón con las de ahí del Vicente, ¿no? ¿Sabe? Solamente me hace llorar una del Chente, dirá usted. ¿Quién es el Chente que no sea el Señor? Así como te le entregas al Chente, entrégatele al Espíritu Santo. Y vas a ver si no tu corazón desborda gozo y alegría. Hermano, ¿sabe qué triste es? ¿Sabe qué tristeza, hermano? Mire, yo tenía un pariente. Lo dejaba a su mujer y se pasaba hasta 3 días oyendo al dichoso Juan Gabriel, hermano. Y ya me tenía fastidiado con su querida, hermano. Siempre la ponía, hermano. Lo malo es que no la ponía una vez. Se rayaba hasta el disco de tanto ponerla, hermano. Y se le acababa, hermano, yo creo que el gozo por ese. Y empezaba con el José Alfredo Jiménez, hermano. Oh, hermano. ¿Sabe qué ignorancia? ¿Sabe qué ignorancia? La del pueblo, de allá y de aquí, que busca lo más triste para sentirse bien, hermano. De veras que... ¡Qué ignorancia! Pones puras canciones tristes y mira, te la pasa chilla, recordando al que se fue o a la que se fue, hermano, y como si con eso fueras a remediarlo todo, hermano. Hermano, dígame usted, es que nadie como él para decirme mentiras, pastor. Bueno, si te gusta oír las mentiras, usted nunca se va a atrever a decirme así. Nadie como él para decirme mentiras. Usted dirá, nadie como él para decirme cuánto me amaba, pastor. Para demostrarme cuánto me amaba, pastor. Y yo a lo mejor le podría decir, y sí, nadie como él para mantenerte ciega también. Porque ¿cómo es posible que lo añores tanto siendo como era? Ay, por eso no me ministro con usted, pastor, va a decir. Porque así pasa, hermano. Cuando se es sinagoga, se vive engañado.
porque el espíritu inmundo que está en nosotros nos mantiene en esa condición. Pero cuando ese es templo, usted, en lugar de estar escuchando al José Alfredo, se pone a alabar y a glorificar a su Dios, sabiendo que Él va a hacer la obra, hermano. Amén, dígale a su hermano. Yo quiero invitarlo en esta tarde. Quiero invitarlo a que tengamos un encuentro con el Señor en esta hora. Si entre algunas de las cosas que vimos podemos identificar que hemos sido sinagoga en lugar de templo, que le podamos decir al Señor: perdóname, Señor,